Hola, ¿qué tal público en general? Yo soy Acosta Hernández José Daniel y les voy a presentar un tema sobre endocrinología y hipopituitarismo. Como introducción, hablaremos un poco sobre la hipófisis y su anatomía, también conocida como la glándula pituitaria. Va a medir entre 1 y 1.5 centímetros de diámetro. Va a descansar sobre la fosa hipofisiaria de la silla turca del hueso esfenoides. Va a pesar 500 miligramos en el hombre aproximadamente y 600 miligramos en la mujer. Está unida al hipotálamo a través del tallo hipofisiario y va a constar de dos lóbulos, uno anterior llamado adenohipófisis y uno posterior llamado neurohipófisis. Adenohipófisis va a constituir aproximadamente el 75% del peso total de la glándula y va a estar constituido por tres partes. La primera va a ser la porción tuberal. Esta va a rodear como un collar al tallo hipofisiario. La segunda, la porción intermedia, que va a estar situada entre los dos lóbulos. Y una porción anterior, que va a ser considerada como el lóbulo anterior. Neurohipófisis, también formada por tres partes: eminencia media, tallo infundibular y la apófisis infundibular, o también llamada lóbulo anterior. En cuanto a su fisiología, tenemos que es una glándula del sistema endocrino muy importante, ya que es responsable de la secreción, de la producción y del almacenamiento de hormonas endocrinas que van a viajar al torrente sanguíneo para así poder alcanzar su órgano diana y regular muchas funciones y procesos vitales, como por ejemplo el crecimiento, el metabolismo, la maduración sexual, la reproducción, la presión sanguínea, entre otras muchas. Ahora, hablemos un poco sobre las hormonas de la hipófisis anterior o neurohipófisis. Básicamente esta parte de hipófisis nos va a servir como almacenamiento, como almacén de las hormonas que va a sintetizar el hipotálamo, específicamente el núcleo supraóptico. Una de ellas pues es la ADH, hormona antidiurética, que es un oligopéptido de 9 aminoácidos, y sus células blanco van a ser los túbulos renales y los vasos sanguíneos en el riñón. Y bueno, ¿cuál va a ser su función? Esta va a aumentar la presión arterial por medio de la retención de agua en los riñones. Por otro lado tenemos a la oxitocina, péptido de 9 aminoácidos. También se va a sintetizar en el núcleo supraóptico. Recordemos, eso se hace en el hipotálamo. Sus células blanco van a ser el útero, los alvéolos y conductos de la glándula mamaria. Y su función va a ser la constricción del útero durante el parto y la eyección de leche en la lactancia. En cuanto a la hipófisis anterior, tenemos varias hormonas. Por ejemplo, la hormona de crecimiento GH o somatotropina, que es de cadena sencilla de 191 aminoácidos y se va a producir en la hipófisis anterior. Sus células blanco van a ser casi todos los tejidos, ya que la función de esta es muy importante para la síntesis de proteínas y el crecimiento. La hormona estimulante de la tiroides, glicoproteína de dos subunidades, una alfa de 89 aminoácidos y una beta de 112. También se va a producir en la hipófisis anterior. Su célula blanco va a ser la tiroides. Y bueno, esta va a estimular la secreción de hormonas tiroideas, como la T4 y la T3. Por otro lado tenemos a la FSH. Va a constar de dos subunidades, una alfa de 89 aminoácidos y una de 112. También se va a producir en la hipófisis anterior. Sus células blanco van a ser las gónadas y esta va a estar encargada de la producción de gametos y estrógenos en la mujer. La LH o hormona luteinizante va a constar de dos subunidades, una alfa de 89 y una beta de 115 aminoácidos. Su lugar de producción va a ser la hipófisis anterior. Las células blanco van a ser las gónadas también, y va a estimular la secreción de hormonas sexuales, la ovulación y la formación del cuerpo amarillo en las mujeres. Y en los varones va a secretar la testosterona.
También encontramos a la prolactina. Esta va a constar de una cadena sencilla de 198 aminoácidos. Se va a producir en la adenohipófisis. Y bueno, las células blanco van a ser las glándulas mamarias. Y su función va a ser la producción de leche en la mujer después del parto. Hablemos un poco sobre el desarrollo hipofisiario. A partir de la bolsa de Rathke, el factor de transcripción PROT1 va a inducir el desarrollo hipofisiario de estirpes específicas PIT1 y de células gonadotrópicas. El factor de transcripción PET1 causa la expresión celular específica de GH, de prolactina y de la hormona estimulante de la tiroides, específicamente en las células somatótropas, lactótropas y tirótropas. Bueno, la expresión abundante de receptores estrogénicos en las células que contienen PIT1 va a favorecer la expresión de prolactina, mientras que el factor embrionario tirótropo va a inducir la expresión de la hormona estimulante de la tiroides. El PIT1 se une a los elementos reguladores de los genes de GH, prolactina y TSH, y a los sitios de reconocimiento situados en su propio promotor, lo cual va a contribuir a algún mecanismo para la perpetuación de la estabilidad fenotípica hipofisiaria selectiva. El desarrollo de las células gonadotrópicas se va a dar por la expresión celular específica de los receptores nucelulares del factor esteroidogénico y DAX1. En cuanto al desarrollo de las células corticótropas, que expresan el gen de la propiomelanocortina, precisa del factor de transcripción TPIT. Y bueno, tenemos que las alteraciones del desarrollo hipofisiario por mutaciones de PIT1, PROT1, SFET1, DAX1, TPIT van a provocar diversas deficiencias en la producción de hormonas hipofisiarias. Pueden ser selectivas o combinadas. Y bueno, aquí tenemos un pequeño esquema sobre el sistema. Encontramos los reguladores, así como también toda la periferia. Encontramos al hipotálamo, que nos va a producir ADH, vasopresina, oxitocina. Posteriormente se va a almacenar en la neurohipófisis. Pero también encontramos las hormonas liberadoras, como es la GnRH, gonadotropina, la TRH, tirotropina, CRH, la corticotropina, la GHRH, la liberadora de la hormona de crecimiento, la dopamina, que es una inhibidora de la prolactina, la somatostatina, que va a inhibir a la GH. Pero bueno, también encontramos a la hipófisis, una neurohipófisis que va a servir como almacén de las hormonas ADH y oxitocina, y una hipófisis anterior que va a ser secretora de hormonas de la FSH, LH, TSH, ACTH, la GH, la prolactina. Y bueno, como hay una hipófisis media, la cual va a secretar a la melanina. Lo que nos importa ahorita es la hipófisis y las hormonas que secreta. Ahora sí, hablemos un poco sobre el hipopituitarismo. ¿Qué es? Es la falta de producción de una o más hormonas tróficas de la adenohipófisis, como por ejemplo la somatotropina, gonadotropina, la tirotropina y la adenocotropina. En cambio, el panhipopituitarismo es la disminución de todas las hormonas hipofisiarias. ¿Qué nos causa el hipopituitarismo o su etiología? Esta va a estar relacionada con el desarrollo de la anatomía. Allí encontraremos el defecto del factor de transcripción, la displasia o aplasia hipofisiaria, un tumor congénito del sistema nervioso central, enfagocele, una silla turca vacía. En cuanto a la traumática, encontraremos radioterapias, traumatismos craneoencefálicos, extirpación quirúrgica de la misma de la hipófisis. Y bueno, en cuanto a la neoplásica, encontramos a los adenomas hipofisiarios no funcionales, tumores paracilares,
el quiste de Rathke, craniofaringioma, metástasis hipoficiarias. Y bueno, vamos a tener hipopituitarismo primario y secundario. Dentro del primario encontramos a los adenomas hipoficiarios no funcionales como la primera causa. También tenemos infarto hipoficiario, hemorragias, como por ejemplo las apoplejías hipoficiarias, que serían un ejemplo de síndrome de Sheehan, traumatismos de cráneo, radiación o cirugía de la hipófisis. Tenemos procesos infecciosos, metástasis y los genéticos. En cuanto al hipopituitarismo secundario, tenemos alteraciones del hipotálamo y alteraciones del tallo hipoficiario. Causas del hipopituitarismo genético embrionario. Un ejemplo de ello es la displasia hipoficiaria. Este puede provocar aplasia, hipoplasia o una ubicación ectópica de la hipófisis. Esto se debe a que en el desarrollo, la hipófisis se requiere del desplazamiento de las células desde la bolsa de nasofaringia de Rathke hasta la línea media. Esto nos puede llevar a una grave alteración en la regulación endocrino-metabólica del organismo. Las mutaciones de los factores específicos de tejidos. PIT1 y PROT1 son esenciales para el desarrollo y terminación funcional de estructuras celulares específicas de la adenohipófisis. La expresión de PROT1 tiene un lugar en los primeros estadios del desarrollo de la hipófisis. Es necesaria para la FX de la PIT1. Las mutaciones dan lugar a deficiencias combinadas de hormona de crecimiento, prolactina, TSH y gonadotropinas. Las mutaciones autosómicas dominantes o recesivas de PIT1 producen deficiencias combinantes de las mismas hormonas. El crecimiento de los afectados es deficiente y sufren diversos grados de hipotiroidismo por la misma falta de GH y de TSH. Hipopituitarismo adquirido. Bueno, la deficiencia hipoficiaria puede ser consecuencia de un traumatismo accidental o neuroquirúrgico, accidentes cerebrovasculares, neoplasias hipoficiarias o hipotalámicas, craniofaringiomas, que es la primera causa de un hipopituitarismo secundario, trastornos inflamatorios como hidrosis linfocítica, trastornos infiltrantes como sarcoidosis y la radioterapia. Las hipofisitis constituyen un conjunto de lesiones inflamatorias que afectan a la glándula hipoficiaria y al tallo hipoficiario. Un ejemplo de estas son la tuberculosis crónica, la sífilis terciaria, la micosis oportunista asociada con SIDA. Pero también encontramos la radiación craneal. Esta suele dañar a los nervios neuroquímicos y neuroquímicos. La mitad de los pacientes que va a cursar con diabetes insípida, y si la secreción de GH disminuye antes del cierre de las epífisis, esto principalmente en los niños, pues vamos a tener un síndrome de talla baja. También tendremos hipogonadismo, hipogonadotrópico y la hiperprolactinemia. También encontramos a las apoplejías hipoficiarias, que son hemorragias intrahipoficiarias agudas que lesionan a la hipófisis y a las estructuras adyacentes a la silla turca. El incremento hiperplásico de la hipófisis ocurre normalmente en el embarazo por la misma demanda de las hormonas que necesita el cuerpo, lo que nos va a aumentar el riesgo de hemorragia e infarto. La apoplejía es una urgencia endocrinológica que puede provocar hipoglucemia, hipotensión, choque, hemorragia y hasta la muerte. Esto debido a la isquemia y posteriormente a la necrosis. Un déficit de hormona de crecimiento nos va a generar trastornos del crecimiento en los niños y nos va a provocar anormalidades en la composición de los adultos. En los niños pues nos va a dar un trastorno de talla baja y en los adultos pues ya no va a contribuir a la lipólisis.
Un déficit de hormonas de gonadotropina nos va a dar un síndrome de Kallmann. La falta de estas hormonas, las cuales son la LH y la FSH, también llamadas gonadotropinas, va a afectar al sistema reproductor. Esto impide a los ovarios producir suficientes óvulos y estrógeno. No deja que los testículos produzcan suficiente esperma ni testosterona. Esto puede disminuir el deseo sexual y causar mucho cansancio. Un déficit de TSH nos daría como consecuencia un hipotiroidismo secundario. Esto debido a que va a haber una alteración en el eje hipotálamo hipoficiario por la secreción insuficiente de la TSH. En este caso, en la imagen del medio es la que nos interesa, un hipotiroidismo secundario, ya que tendremos que el hipotálamo estaría cumpliendo con su papel de secretar TRH a la hipófisis, pero la hipófisis no estaría secretando TSH, que nos serviría para estimular a la tiroides y secretar T4 y T3. Entonces tendríamos un hipotiroidismo secundario. El déficit de adenocotrópica. La insuficiencia suprarrenal secundaria es una hipofunción suprarrenal generada por la falta de la hormona adenocotrófica. Los síntomas son los mismos que la enfermedad de Addison. Incluyen fatiga, debilidad, pérdida de peso, náuseas, vómito, diarrea, aunque en general con menos hipovolemia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta? Hipopituitarismo. Se debe tener un alto nivel de sospecha y considerar hipopituitarismo en los pacientes con síntomas no específicos de letargia. La historia clínica meticulosa puede detectar características que apoyan el diagnóstico, como menopausia prematura, la disminución de la libido. Y bueno, todo esto lo debemos confirmar realizando bioquímicamente pruebas y mediciones hormonales. El diagnóstico de GH, tenemos a la prueba de tolerancia a la insulina, que es la prueba de hipoglucemia inducida por insulina. Es considerada como la prueba de oro para diagnosticar deficiencia de la hormona de crecimiento en adultos, usando como un umbral de diagnóstico de 3 microgramos sobre litro. El factor de crecimiento similar a la insulina, tipo 1, es un péptido dependiente de la hormona de crecimiento. Puede ser usado como un marcador de deficiencia de hormona de crecimiento, particularmente en adultos jóvenes, y debe ser realizada con el conocimiento de datos normales para edad, género y los niveles normales. Y los niveles normales pues nos van a excluir un diagnóstico. En cuanto a las gonadotropinas, la deficiencia de gonadotropinas en mujeres es fácil de detectar. En mujeres posmenopáusicas, niveles de disminución indetectables, folcloestimulante y de hormona de turnus son determinaciones suficientes para determinar el diagnóstico. En los hombres se diagnostica con la presencia de un nivel bajo o normal de gonadotropinas y nivel sérico disminuido de testosterona. Y bueno, un análisis de semen es útil cuando se considera la fertilidad y puede demostrar oligospermia o azoospermia. El diagnóstico de tirotropina se diagnostica en la presencia de mediciones de tirotropina normal. O disminuida con nivel sérico bajo. En este caso la TSH va a ser normal de 0.4 a 4.5. Del diagnóstico de adenocotrófica, vamos a ver una respuesta del cortisol. Va a constituir una prueba en donde vamos a ver la respuesta del cortisol sérico a la administración intramuscular de cocitropin, 200 microgramos. Si el valor sérico es de 22 microgramos sobre decilitro o mayor, se va a considerar una respuesta normal. También podríamos apoyarnos sobre un diagnóstico por imagen, en cual tenemos una radiografía simple de silla turca en proyección lateral con Down
para poder identificar si hay una ausencia de la glándula, también llamado silla turca vacía. El tratamiento. Bueno, el tratamiento se va a empezar, en dado caso de que ya sea un panhipovititorismo, por la hormona más importante del organismo, la cual puede causar más daño. Por ejemplo, la ACTH. Y esta la vamos a sustituir por hidrocortisona, 10 o 20 miligramos por la mañana, 10 miligramos por la tarde. Acetato de cortisona, 25 miligramos por la mañana y 12.5 miligramos por la noche. Bendiciona, 5 miligramos por la mañana y 2.5 miligramos por la noche. TSH, podríamos administrar 0.075 a 0.15 miligramos por día. A la FSH en varones, enantato de testosterona, 200 miligramos intramuscular cada 2 semanas. Parches cutáneos de testosterona, 5 miligramos por día. En mujeres, estrógenos conjugados. Esto 0.65 a 1.25 miligramos por día durante 25 días. Progesterona de 5 a 10 miligramos por día. Parches cutáneos de estradiol, 0.5 miligramos en días alternos. La GH. En adultos administraremos somatotropina. Recordemos que la GH es la única hormona que no puede sustituirse como el factor final, que sería la IGF-1. En este caso, administraríamos somatotropina de 0.3 a 1 miligramos por día. En niños, de 0.02 a 0.05 miligramos por kilo por día. Y la vasopresina o desmopresina intranasal, 5 a 20 gramos 2 veces al día, vía oral, de 300 a 600 gramos por día. Y bueno, tenemos que el hipotiroidismo es por lo general permanente y requiere de tratamiento de por vida, con uno o más medicamentos. Sin embargo, los pacientes que presentan esta enfermedad se pueden esperar un periodo de vida normal. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal público en general? Yo soy Acosta Hernández José Daniel y les voy a presentar el tema de hipopituitarismo. Bueno, como breve introducción, analizaremos esta maqueta y tenemos un eje hipotálamo-hipófisis en donde tenemos la síntesis de hormonas como son la ADH, la oxitocina, que se van a almacenar en la neurohipófisis. Y tenemos también que el hipotálamo secreta, por ejemplo, la hormona estimuladora de la hormona de crecimiento, la hormona estimuladora de corticotropina, la hormona estimuladora de la tirotropina y la hormona estimuladora de gonotropinas. Y bueno, la hipófisis va a ser la que va a sintetizar a la GH, a la prolactina, a la hormona luteinizante, la FSH, la hormona estimuladora de la tiroides y la adrenocortrópica. El hipopituitarismo es una falla de la síntesis de cualquiera de estas hormonas. Si la falla se encuentra en la síntesis de estas hormonas, hablaremos que es un hipopituitarismo primario, y si la falla se encuentra a nivel de hipotálamo, a través de las hormonas estimulantes, es decir, el hipotálamo no manda neurotransmisores para que la adenohipófisis se vea estimulada a secretar otras hormonas, hablaremos de un hipopituitarismo secundario.